Estamos de regreso en la emisión estelar, nuestro espacio de entrevista, y esta noche, viernes 23 de diciembre, me acompaña Juan José Urbina, economista e investigador de ICEFI, para hablar sobre los perfiles macrofiscales en Centroamérica. Buenas noches, mucho gusto que nos acompañes en este espacio de entrevista. Mucho gusto, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y poder dialogar sobre cómo es la situación fiscal que tenemos en Centroamérica, pero sobre todo en nuestro país. Perfecto, Juan José, hay mucho de que hablar, pero antes quiero comentarle que el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales presentó su nueva edición de perfiles macrofiscales de Centroamérica, que contiene una descripción de los entornos económicos y sociales de la región, así como la consolidación de los resultados de las finanzas públicas regionales, y también concluye con un análisis específico para cada país de Centroamérica, en el que se evalúa el comportamiento de sus ingresos públicos, el gasto del gobierno y, por supuesto, el déficit y los saldos de la deuda pública y su sostenibilidad. Y es por eso que en estos minutos estaremos justamente hablando de los que ya les mencionaba. Y quiero comenzar este espacio y quisiera que nos comentaras qué panorama muestra esta edición de perfiles macrofiscales de Centroamérica. Claro. Una de las principales cosas que hemos encontrado en los perfiles en esta edición es que a nivel mundial los gobiernos se están preparando para nuevos retos, dentro de ellos cambio climático, pero también estamos viendo que una reducción en el comercio internacional, y entonces hay desde el efecto Trump en el cual los países comienzan a cerrar sus fronteras hacia el comercio. Entonces, pero los gobiernos de Centroamérica aún no se encuentran preparados para esos nuevos embates. Entonces siguen utilizando la política fiscal simplemente como una herramienta de subsistencia de sus gobiernos y de un mantenimiento nada más de las condiciones, pero sigue sin tenerse una visión de Estado y una visión de largo plazo para utilizar la política fiscal para la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. Entonces, por lo menos en la región tenemos, al menos podríamos separar en dos bloques. Por un lado tendríamos a Guatemala, Costa Rica y Panamá, en el cual el crecimiento económico sigue manteniendo la política fiscal, y por lo menos son el único caso. Pero el mismo caso podemos tener Honduras y Nicaragua, en el cual lo único que se puede ver en esos casos es un aumento en la inversión. Pero no se ve como que la política fiscal realmente busque dar una sanidad o una salida a los problemas que tiene cada país. A ver, Juan José, quiero que nos alejemos un poquito de los términos económicos para que la población claro. entienda. Y así, en tus palabras, ¿cuál es el perfil macrofiscal de la región centroamericana? Claro, y la política fiscal lo que es la expresión de cuáles son los objetivos y metas que un gobierno quiere alcanzar. Y la mejor expresión de estos es el presupuesto público de cada uno de ellos. Pero entonces tenemos presupuestos públicos que no siguen sin dar respuesta. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Política fiscal de subsistencia, ¿verdad? Entonces simplemente se tiene lo suficiente para seguir funcionando en el gobierno. Entonces, ¿cuál es el perfil de la región? Que no está preparada ni se están presentando cambios y aún siguen con cierto letargo, ¿verdad? Y entonces la política fiscal, a la par de la política monetaria, son las dos formas en las que se pueden incidir en el crecimiento económico, en la reducción de la pobreza y en la mejora de la ciudadanía al fin de cuentas. Pero entonces, si estamos hablando de que tenemos una política fiscal que no tiene visión, que simplemente se preocupan por salir este año y en todo caso pensar un poquito en el siguiente, no tenemos una política fiscal que pueda dar entonces respuesta a los retos que se vienen a nivel global. Perfecto. Juan José, en el documento descargable que se encuentra en la página de ICEFI, reza El Salvador, un nudo político que atenta contra el desarrollo. Me pareció muy interesante esa frase, si nos explicas por qué, cómo llegaron a eso. Pasa es que lo que nosotros vemos para el caso de El Salvador es que hemos venido, por lo menos durante los últimos 5 o 7 años, con una política fiscal de subsistencia. No tenemos proyectos insignia, no tenemos cambios significativos en el manejo de las finanzas públicas durante los últimos años. Y más aún, no se pueden lograr acuerdos políticos para tener una visión más allá de un año. Incluso ya vimos que este año tuvimos problemas para poder aprobar el presupuesto 2017, entonces ni siquiera pudimos ver más allá de este 2016 en el manejo de la política fiscal. Entonces, ¿qué es lo que conforma ese nudo? Es lo que las mismas calificadoras de riesgo han llamado que es el problema de la polarización política. Entonces, ¿qué tenemos un nudo? Tenemos a dos partidos mayoritarios que están jalando los dos con la misma fuerza para cada quien por su lado. Entonces, el nudo está entrampado y no se va a aflojar, no se va a resolver porque cada quien sigue jalando a su lado. Y esa es la principal razón por la cual no se puede avanzar en el país.
porque simplemente se sigue jalando y utilizando la política fiscal, viéndola como algo de lado y de menos, porque no se pueden lograr los acuerdos políticos para hacer los cambios necesarios. Perfecto. A ver, este año se cumplió el segundo año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Hasta la fecha, ¿cuáles han sido las maniobras por las que ha pasado el gobierno o cuáles han sido, qué le permitió este nudo político al que ustedes se refieren? Pues justamente sobrevivir, porque es lo único que se han preocupado este gobierno y los anteriores gobiernos. ¿En qué sentido? Sobrevivir porque como no se han podido, se habla de que se han aprobado 23 medidas fiscales, pero no son medidas impositivas, muchas de ellas han sido medidas administrativas. Y entonces los pocos impuestos que se han aprobado, en principio se aprobaron sin la consulta ciudadana, sin tener una consulta abierta con la ciudadanía sobre cuál es el rumbo del país. Entonces han venido a ser impuestos paliativos, ¿verdad? Curitas que han logrado cubrir ciertos agujeros dentro del presupuesto. Pero ¿cuánto han recaudado? Cerca de 100 millones adicionales nada más, cuando estamos hablando que la brecha fiscal de El Salvador es cerca de 600 millones, y que eso es lo que ha desembocado en que tenemos un problema de liquidez. Y entonces, ¿qué pasa con la política fiscal del país? Eso, o sea, sigue entrampada, sigue adormecida, sigue en un nudo que no se puede desarmar. ¿Y qué tenemos de este gobierno? Pues es que no se sabe, porque nunca se ha sabido cuáles realmente son las metas y objetivos que se quieren cumplir. Y a pesar de que los tuvieran, no pueden contar con las maniobras políticas suficientes para poder su aprobación. Entonces, por un lado, no intentan hacer mayor cosa y por otro lado, tampoco los van a dejar. Entonces, simplemente hemos estado sobreviviendo con la política. A ver, ya que estamos hablando de El Salvador, en los últimos meses vimos diferencias entre el gobierno en turno y el partido Arena para llegar a un acuerdo fiscal. Claro. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, creo que algo que ha quedado evidente es que esa mesa de diálogo simplemente... Dos cosas que quedaron muy claras. Uno, la fragilidad de ese diálogo que se tenía. Y dos, que simplemente era una mesa simbólica. Porque, bueno, se sentaron a aprobar 500 millones de dólares, que es básicamente lo único que se discutió en ese momento. ¿A cambio de qué? A cambio de medidas fiscales de un 3% de reajuste dentro del presupuesto, 3% del PIB. Pero una vez que ya se logró ese acuerdo y se aprobaron los 500 millones, el Partido Arena se salió de ese acuerdo. Y entonces es como, aprobaron 3%, pero nunca dijeron cómo. Y por otro lado, el FMLN tampoco ha presentado su propuesta actual. Al parecer están sentados con el FMI, pero siguen siendo acuerdos a puertas cerradas. Y son acuerdos y mesas de diálogo que tuvieron que haber comenzado 2 años, 3 años antes, cuando ya veíamos que la fragilidad de las finanzas públicas estaba mal. Entonces ahorita lo que aprobaron, podían aprobar cualquier cosa porque estaban con la soga al cuello y necesitaban esos 500 millones. Entonces esos son uno de los problemas, porque sigue siendo un acuerdo simbólico, sigue siendo acuerdos para la foto, ¿verdad? Donde sale, bueno, por un lado ni siquiera un líder político, sino el presidente de un partido político que no tiene representación dentro de la sociedad, más que ser presidente del partido político, y por otro lado el presidente de la nación. Pero entonces tenemos un acuerdo entre dos partidos políticos y no entre sociedad salvadoreña. Siempre en temas de El Salvador, se acabó el año, Juan José, y en la Asamblea Legislativa no hubo aprobación para el presupuesto 2017. En ese sentido, ¿qué panorama nos espera para el próximo año? Claro, si este año fue complicado en el sentido de que enfrentamos a iliquidez, nos enfrentamos a estar cerca de un default de deuda pública, nos enfrentamos a reducción en la calificación de riesgo de los países, lo cual va a desembocar que cuando el gobierno quiera buscar la emisión de deuda, de eurobonos, va a tener que pagar una tasa de interés mucho mayor a la que está pagando actualmente, porque solo en los últimos 3 meses hubo una degradación de dos degradaciones continuas por parte de una calificadora de riesgo. Y entonces ya nos está poniendo en cerca de los bonos basura, ¿no? Y entonces, ¿quiénes están en los bonos basura? Los altamente especulativos. Y aquí hablamos de países que están en guerras, países con complicaciones de corrupción social muy altas. Y entonces así nos están ubicando los calificadores de riesgo. Y una vez más, nos están colocando ahí simplemente por el hecho de que no se pueden lograr acuerdos políticos. Ahora bien, ¿qué nos espera sin la aprobación del presupuesto 2017? Pues más de lo mismo, ¿no? O sea, vamos a tener una vez más un agujero fiscal que no vamos a poder subsanar, vamos a tener cerca de 400 millones de gastos que no están considerados,
no están considerados tampoco los escalafones, por tanto va a tocar revisarlos y así, ¿verdad? Entonces vamos a tener que las necesidades van a crecer más, pero vamos a tener un presupuesto de un año anterior que no nos permitía crecer más. Justamente eso hay que recordar a la población, que cuando no hay aprobación en la Asamblea Legislativa para el presupuesto 2017, automáticamente la ley de nuestro país mandan a que funcionemos nuevamente con el presupuesto 2016. Sí, justamente, entonces nos quedaríamos con el presupuesto 2016, pero ya vimos que si el presupuesto 2016 no era suficiente para poder tener unas finanzas públicas sanas, ¿qué podemos esperar entonces en el 2017 con nuevas necesidades, nuevos vetos y con el presupuesto de un año anterior? Y entonces, ¿qué es lo que están planteando en este momento en la Asamblea Legislativa? La ley manda que entonces, como no hubo aprobación durante este año y ya las sesiones terminaron, entonces en enero van a tener que comenzar el 2016 y comenzar todas esas enmiendas al presupuesto 2016 para por lo menos adecuarlo a las necesidades de 2017. Pero es una vez más, es un presupuesto que desde que estaba el proyecto de presupuesto estaba concebido con falta de visión. Y entonces simplemente estaba concebido básicamente una ampliación de lo que se hizo en el 2016, pero sin nuevas metas o objetivos que se querían cumplir, sin ver la forma en la cómo se van a aumentar esos ingresos o cómo se van a reducir esos gastos, sin toda la deuda que se tiene que pagar durante este año que viene. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Un presupuesto que va a ser simplemente simbólico, ¿no? Quiero continuar hablando, Juan José, justamente sobre los problemas que atañen a El Salvador y justamente hablando del presupuesto, de la carencia del presupuesto en este año. ¿Cuáles serían los retos para una verdadera protección social directamente en El Salvador? Claro, bueno, ya desde que veíamos el proyecto de presupuesto 2017, veíamos que en lugar de aumentar esa protección social, se iba a disminuir. Entonces, el gasto social del país por áreas de gestión, se estaba reduciendo en cerca de un 15%. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? En lugar de, ¿pero qué aumentaba? Entonces, por el otro lado, aumentaba la seguridad, ¿verdad? Entonces, así como hablábamos al principio de que el presupuesto es la expresión de cuáles son los objetivos y metas de la política fiscal en un país, veíamos entonces que la prioridad para el siguiente año no era la protección social, sino el combate a la inseguridad. Que por un lado está bien, pero tenemos que recordar que la inseguridad tiene su raíz en esas carencias sociales. Y entonces, ¿qué nos esperaba? Nos esperaba lo que estábamos hablando una vez más, ¿verdad? Y valga la redundancia, más de lo mismo, porque simplemente no logran tener un acuerdo y no logran tener una visión de Estado más allá de simplemente subsistir. Perfecto, Juan José. Hay mucho de lo que seguir hablando, hay muchos problemas sociales en El Salvador que vamos a abordar en el siguiente bloque. Por ahora hacemos una pausa, no nos cambie, continuamos con más en la emisión estelar este viernes 23 de diciembre. No nos cambie. Ya estamos de regreso en la emisión estelar, en nuestro espacio de entrevista. Me acompaña Juan José Urbina, economista de ICEFI, y quiero continuar este espacio, Juan José, y te comentaba en la pausa si verdaderamente El Salvador cuenta con políticas que velen por la seguridad en El Salvador. Bueno, podríamos estar peor, ¿no? Hemos visto, por lo menos en el último año, un aumento de la pobreza. Eso es lo que nos dice la encuesta de hogares 2015. Pero ¿qué vemos entonces? Vemos un presupuesto de 2016, incluso un proyecto de 2017 que no fue aprobado, que estaba muy ajeno a ese plan de gobierno que se nos hablaba, ¿verdad? Ese plan quinquenal, El Salvador seguro, El Salvador educado, El Salvador productivo, está muy alejado. Entonces vemos una completamente distanciamiento entre lo que dicen que se va a hacer y lo que estaban proponiendo en un plan. Por otro lado, vemos un plan El Salvador seguro, ¿verdad? Un plan que necesita 1.200 millones para su ejecución, pero desde sus inicios vimos una carencia total para poder lograr generar esos fondos necesarios. Entonces tenemos un impuesto a las telefonías que logra tener una parte, pero siguen muchísimo más de préstamos y concesiones que no se logran dar. Entonces, ¿qué se puede tener para la seguridad social? Pues no mayor cosa, no mayor margen de maniobra. Ahora, debemos de recordar que parte de la seguridad social no solo también es la salud, también estamos hablando del sistema de pensiones. Y entonces, ¿qué tenemos? Una reforma de pensiones que se ha dejado de lado fuera de las mesas de discusión. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Una vez más, cerrar las brechas fiscales, las brechas financieras del país, pero no está buscando cerrar las brechas sociales que se tienen. Entonces, ¿qué nos espera con la política fiscal del país?
que no se puedan ejecutar esos planes. Por ejemplo, seguimos con muchas cosas en deuda. Desde el 2014 se había prometido un presupuesto con enfoque de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que cada línea del presupuesto iba a estar basado en un indicador de resultado, de mejora o de eficiencia en ese gasto. Pero desde el 2014 que no tenemos, que se había prometido y que no tenemos ese nuevo presupuesto. Juan José, ya hablamos un poco sobre el perfil macrofiscal de El Salvador. Ahora hablemos, ¿hay diferencia contra los demás estados de la región? ¿O el panorama es igual? Pues es muy similar. Lo que hablamos era que hay falta de visión de largo plazo de la política fiscal y hay falta de visión de utilizar la política fiscal para su objetivo último, el cual es mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Por un lado tenemos a El Salvador, Honduras y Guatemala, que han tenido un nuevo boom de migrantes hacia Estados Unidos. Y entonces, ¿qué ha pasado? En el 2014 fue este repunte y hubo planes y se redujeron y se crearon varias cosas, pero entonces cerramos el 2016 con otro repunte de estos. ¿Qué pasó? Entonces que simplemente lo que se hizo era muy temporal, ¿verdad? Y no realmente se trabajó estructuralmente. Por el otro lado, ¿qué pasa? Nosotros vemos que al menos en lo que es Costa Rica, El Salvador y Honduras tienen un panorama muy similar en la política fiscal, con la diferencia de que Costa Rica tiene 20 años de no realizar una reforma tributaria. Entonces tienen un potencial enorme para poder subsanar su crecimiento de endeudamiento a partir de los resultados deficitarios que está teniendo, porque hasta cierto punto ellos hacen una reforma tributaria, generan nuevos ingresos y reducen sus gastos y pueden lograrlo sin necesidad de mayores acuerdos. Lo que pasa es que también hay dificultades de aprobación política, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia con Costa Rica? Costa Rica tiene un colchón de protección social que mantiene la situación del país estable, y aparte de eso tienen crecimientos económicos que siguen permitiendo que el país no desmejore. Entonces, esa es la diferencia con Costa Rica. Por el otro lado tenemos a Honduras. Honduras en la región hizo la reforma tributaria más agresiva de los últimos 10 años, donde su principal fuente fue un aumento del impuesto sobre ventas. Lo subieron del 12 al 15. Entonces, ¿qué ha pasado? A la par del crecimiento económico de Honduras, un aumento en el impuesto sobre ventas, que desde nuestra perspectiva es regresivo y no debería de ser así, y fue inconsultado. Pero si nos ponemos desde el papel y de cómo se ven las cifras, entonces tenemos una Honduras que logró reducir sus déficits por unos años, pero continúa su escalada de endeudamiento. ¿Por qué? Porque no han logrado controlar los gastos. Ahora bien, ¿cuál es la prioridad en Honduras? Porque la prioridad en Honduras es un país que tiene cerca del 60% de su población en situación de pobreza. Es infraestructura. Entonces, Honduras tendrá nuevas carreteras y nuevas vías de comunicación, pero seguirá teniendo una población con el grado de escolaridad más bajo, con la atención en salud más baja. Y entonces, eso es un problema de lo que hablábamos, ¿verdad? Las reformas tributarias que se hicieron en Honduras fueron para cerrar brechas fiscales, no para cerrar brechas sociales. Y por otro lado tenemos a Guatemala. Guatemala, ¿por qué es importante mencionarlo y por qué decíamos que está en la misma sintonía? Porque Guatemala ha renunciado completamente a atender las necesidades de su población. ¿A cambio de qué? A cambio de tener sanidad en sus finanzas públicas. Guatemala es el país que su deuda pública nunca crece más allá del 25%, que tiene los déficits fiscales más bajos de la región, pero también tiene la carga tributaria más baja de Latinoamérica, únicamente 10.2% del Producto Interno Bruto. Y entonces, ¿qué pasa? Es sanidad fiscal a cambio de deterioro social. Entonces, eso es justamente lo que tenemos que plantearnos. ¿Y para cuáles son los retos de la política fiscal entonces? Porque si es para sanidad fiscal, renunciando completamente a la atención social y a ese 60% de población en situación de pobreza, a la par de ser uno de los países con la tasa de desnutrición infantil más alta de Latinoamérica, entonces es justamente cuál es el reto que nos queda. Ahora bien, ¿qué pasa con El Salvador también? Lo que hablábamos, ¿no? O sea, sigue siendo un país que sigue sin tener miras a más, y entonces seguimos entrampados en presupuestos que los podemos comparar con presupuestos de hace 10 años, porque siguen sin poder dar respuesta a las necesidades de la población.
Perfecto, Juan José. Muy importante tu aclaración porque a veces tenemos en cuenta que el gasto público es negativo y en sí tiene sus propios objetivos y finalidades. Ahora quiero tocar otro punto y es que quiero hablar sobre el crecimiento económico. Entre el 2013 y 2015, los pronósticos para el 2017 se daban que el crecimiento económico se mantuvieron entre 1.8 y 2.5% en El Salvador. Claro. Para el 2017, según el Banco Mundial, fue del 2.3, según la CEPAL fue de 2.3 también y según el FMI fue de 2.4. En pantalla está apareciendo una tabla y es que como lo pueden ver, de acuerdo al Banco Mundial, las mayores tasas de crecimiento económico las seguirá experimentando Panamá. Esta representa estimaciones de un crecimiento de 6.0 y 6.01 para este 2016 y 2017. También le sigue Nicaragua, Guatemala, Honduras y Costa Rica y por último El Salvador con un crecimiento de 2.3%. Juan José, si lo alcanzas. Sí, claro. A ver, al punto que quiero llegar con esto es que estos datos del Banco Mundial resultan muy interesantes porque muestran que algunas economías de la región como Guatemala, Honduras y El Salvador manifiestan pronósticos estables para este año y para el 2017. Esto hace pensar, Juan José, que el Triángulo Norte se encuentra en un estancamiento. Justamente, creo que una de las cosas más importantes cuando vemos esta tabla es, y al ver los panoramas que nos presentan CEPAL, FMI, Banco Mundial, en principio, lamentable el caso de que El Salvador va a tener la tasa de crecimiento del 2016 y lo que el panorama que se ve hacia el 2017-2018 más bajo de la región una vez más. Entonces, ¿qué nos compara eso? No hemos hablado del caso de Panamá. Panamá tiene la tasa de crecimiento más alta, pero porque es mucha obra en infraestructura. Pero ¿por qué Panamá se puede dar ese lujo? Porque tiene muchos ingresos más allá de los fiscales. Entonces, cerca del 30% de los ingresos de Panamá son producto de sus empresas públicas. Y entonces Panamá tiene todo el potencial para seguir creciendo y para poder seguir incidiendo en su economía. Acaba de finalizar la obra del Canal de Panamá, entonces la preocupación era qué iba a pasar con el crecimiento económico a partir de que esos encadenamientos generados por la construcción de la ampliación del Canal de Panamá iba a suceder en la economía panameña. Entonces la apuesta ha sido, el gobierno tiene recursos suficientes, sigamos invirtiendo. Entonces carreteras, puentes, infraestructura de gobierno que sigue creciendo. Y entonces podemos ver que en la región ha existido cierto reacomodo. Mucho tiene que ver en el sentido de que los precios internacionales del petróleo estaban bajando. Y entonces eso hizo al final que las importaciones y que el tema comercial, de comercio exterior también se redujera. Y eso tuviera una contracción, ¿verdad? Porque estamos viviendo aparte en una época de una contracción global del comercio y del crecimiento económico global. Pero entonces, ¿qué pasa cuando vemos un panorama que no va a crecer, ¿verdad? Ya sabemos que no podemos crecer hasta el infinito, pero el problema de un estancamiento lo que nos trae es que no va a mejorar las condiciones en la política fiscal. Entonces vamos a tener que lo único que puede hacer cambiar, que mejorar los ingresos de un país, es a través de reformas tributarias. Ahora, ¿qué tipo de reformas tributarias? Tienen que ser reformas tributarias que sean consultadas, que sean para buscar ese balance entre impuestos directos e indirectos. Y entonces, eso es la única forma en que los países van a lograr aumentar sus ingresos y de esa forma aumentar sus gastos. Ahora, en una época en la que el crecimiento económico no está creciendo lo suficiente, como es el caso de El Salvador, no podemos hablar de reducciones tan agresivas del gasto, porque si reducimos el gasto, sabemos que hay un encadenamiento que se produce a través de ese gasto público. Entonces, si estamos hablando de reducir 2% el gasto del gobierno, estamos hablando que hay 2% menos de dinero circulando en la economía y que eso va a tener al final una repercusión. Y realmente vemos una amplia diferencia, por ejemplo, 2.0 al 6.0. Entonces, eso nos lleva a pensar realmente, ¿El Salvador analiza su dinámica económica? Pues pareciera que no, sobre todo porque ya no tenemos política monetaria, ¿verdad? Otros países hablan, Costa Rica ha sido el mejor ejemplo, ¿no? Tiene un programa de devaluación continua de su moneda durante los últimos años, lo ha estabilizado este último año. Pero ¿qué le produjo eso a Costa Rica? Ser competitivo en sus exportaciones. Entonces, por un lado, la política monetaria no la tenemos en nuestro país. Ahora, ¿qué nos queda? La incidencia de la política fiscal, que es lo único que podría entonces verse cómo podría incidirse en la economía del país. Pero entonces estamos viendo que no tenemos un presupuesto 2017, tampoco podemos esperar. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando?
tenemos un modelo económico en el país que ya está desgastado, que ya se está viendo que no está produciendo lo suficiente crecimiento económico y no está respondiendo a las necesidades. Tenemos tasas de desempleo que no han cambiado en los últimos años. Eso quiere decir que no se logra ni siquiera absorber a la gente que logra entrar ya a la edad productiva. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos viendo que no existen cambios significativos, entonces no hay planificación estratégica, no hay cambios a futuro, no hay visión de Estado. Juan José, hay algunos sectores que han manifestado que para crecer, para que El Salvador crezca, sería necesario aumentar impuestos. ¿Valdría la pena esto? ¿Ayudaría de verdad al crecimiento? No sé si aumentar impuestos. Lo que nosotros creemos es que aumentar la participación del Estado de manera responsable y de manera eficiente puede traer nuevas formas de dinamismo en la economía. No estamos hablando de reducir los impuestos a las empresas para que éstas reinviertan, porque ya hemos visto que eso no funciona. Tenemos cerca de 2.3% de gasto tributario, que es perdón de exoneraciones y exenciones fiscales, y que no se ve un cambio en la generación del empleo. Entonces, ¿qué necesitamos? Realmente un Estado que logre incidir en la participación económica que tiene. ¿Cómo podemos ver esto? Podemos ver, digamos, un aumento en la productividad si se estuviera tratando de invertir en una mayor educación y entonces generar un capital humano que nos puede traer ese aumento en la productividad y por tanto un crecimiento económico. Podemos ver una mejora en las vías de comunicación, pero estamos una vez más ante una política fiscal de subsistencia en el país. Entonces, no podemos esperar cambios económicos o cambios en el crecimiento económico si ni siquiera en el gobierno existen cambios en la forma en que incide en la economía. Juan José, hemos visto las cifras altas de crecimiento, por ejemplo, Panamá. Ahora me parece muy interesante analizar estas cifras y este crecimiento económico. ¿Se ve verdaderamente reflejado en las condiciones de los centroamericanos? Pues, exceptuando El Salvador. Bueno, al menos el caso de Panamá por lo menos cuenta con ese potencial de hacerlo, ¿no? Y si bien ellos han invertido mucho en su infraestructura vial y demás, también podemos ver que tienen una alta tasa de escolaridad, cerca de 9.1% de grados de escolaridad promedio en el país, contra 6 grados que tenemos en El Salvador. Ahora, Guatemala ya veamos que no, ¿verdad? Porque Guatemala sigue creciendo, pero sus finanzas públicas siguen siendo muy pequeñas, entonces sigue siendo un estado que no puede seguir atendiendo las necesidades de su población porque simplemente se niega y hay poderes que lo detienen a que pueda crecer y pueda incidir. Solo por comentarles el caso del crecimiento económico que se puede dar en Guatemala. Guatemala ha tenido una alta tasa de crecimiento económico, pero tiene una infraestructura hospitalaria que data de 1940. Entonces estamos atendiendo a la población hoy en el siglo XXI con lo que teníamos en 1940. Y entonces, ¿qué es lo que está creciendo? La desigualdad económica, la desigualdad del ingreso entre la población. Porque recordemos que otra de las tareas de la política fiscal, no es que sea la única, pero es una de las que más ayuda, es esa redistribución de la riqueza, ¿verdad? Que ese crecimiento económico pueda ser redistribuido de una forma equitativa entre toda la ciudadanía. Entonces tenemos ciudadanías que siguen creciendo, pero tenemos una forma de cobrar impuestos que sigue siendo altamente dependiente del consumo y no al ingreso. Ya hablamos, por ejemplo, del caso de El Salvador, que de acuerdo al último marco fiscal de mediano plazo, nos comentaban que la tasa efectiva del impuesto sobre la venta del decil de ingresos mayoritario es únicamente del 3%. Entonces, ¿cómo puede ser que los estratos medios estén pagando su 10, 15% de impuestos sobre la venta cuando los que más tienen solo pagan 3%? Entonces, es una vez más la necesidad de la revisión de la política que se tiene en nuestros países. Perfecto, Juan José, muchas gracias por ayudarnos a entender y a recorrer estos perfiles en la región centroamericana. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Claro, no, un gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, con esta información llegamos al final de este espacio de entrevista, pero antes les recuerdo que Movistar tiene la primera red LTE en El Salvador, que espera para pasarse ya al internet más rápido, porque recuerde que con Movistar elige todo. Con esta información hacemos una pausa y volvemos con más.